con la compañía de un delicioso aperitivo de coco, una bebida pues que me encanta y pues quiero compartir este momento especial con ustedes narrándoles Números capítulo 1 al 5 traducción lenguaje actual. Este libro es muy interesante porque mm, hace referencia a los censos levantados por Moisés. Primero, antes de partir del Sinaí y una generación después en Moab, al este del Jordán. También muy especialmente porque en los dos primeros capítulos serán las cifras o números de los israelitas, tribu por tribu, según el primer censo, así como en su ejército o milicia. El relato es, en cierto modo, continuación del libro derecho. Contiene lo sucedido con los israelitas en el desierto desde su su partida en el Sinaí hasta la llegada al este del Jordán. Unos 40 años aproximadamente después, ya para cruzar el río y entrar en la tierra prometida. Algunas tribus habían crecido mientras que otras decrecieron, pero Judá se mantuvo como la más numerosa a través de toda la historia de Israel. Judá fue favorecida por Dios. De esta tribu vendría oportunamente nuestro glorioso Mesías. Suscríbete a nuestro canal, darle like y compartir con las personas cercanas y no cercanas a usted. Comenzamos. El ejército israelita. Capítulo 1. Los israelitas estaban en el desierto del Sinaí cuando Dios habló con Moisés en el santuario. Habían pasado 13 meses desde que ellos habían salido de Egipto. Dios le dijo a Moisés: haz una lista de todos los israelitas por tribus y familias. Así sabrás el número exacto en nombre de todos los varones mayores de 20 años capaces de ir a la guerra. Anótalo según el grupo al que pertenezca, que te ayuden a Aarón, y los jefes de familia que van a representar a cada tribu. Estos son los jefes de familia que te deben ayudar. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; Selumiel, hijo de Surizadai, de la tribu de Simeón; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; Natanael, hijo de Usar, de la tribu de Isaacar; Saulón, Eliad, hijo de Elón; de la tribu de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de la tribu Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedoni; de Dan, Aiezer, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Elisafat, hijo de Reuel; y de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Un mes después todavía estaban en el desierto del Sinaí, y entonces Moisés y Aarón reunieron a todos los jefes que Dios había elegido y a los varones mayores de 20 años, y el resto del pueblo también estaba allí. Entonces los contaron y los anotaron según la tribu de Israel a la que pertenecían. Lo hicieron tal como Dios lo había ordenado a Moisés. Este fue el número total de varones capaces de ir a la guerra. De la tribu de Rubén, 46.500; de Simeón, 59.300; de Gad, 45.650; de Judá, 74.650; de Isaacar, 54.400; de la tribu de Zabulón, 57.400; de Efraín, 40.500; Manasés, 32.200; de Benjamín, 35.400; de Dan, 72.700; de Aser, 41.500; de Neftalí, 53.400. En total, los soldados fueron 603.550. Los descendientes de Leví. Los descendientes de Leví fueron contados entre sus antepasados como los otros, porque Dios les había dicho a Moisés: cuando cuentes a los israelitas, no incluya entre ellos a los descendientes de Leví. Debes ponerlos al servicio del santuario para que cuiden de todo lo que hay dentro de ese lugar santo. Se encargarán de transportar el santuario y todo lo que hay allí dentro.
también acamparán a su alrededor. Además, los de la tribu de Leví acamparán en el santuario cuando el pueblo se ponga en marcha. Cuando se detenga, lo armarán de nuevo. Toda persona que se acerque al santuario y no sea de la tribu de Leví, morirá. Las otras 11 tribus de Israel acamparán al estilo militar, cada una en su propio campamento y junto a su propia bandera. Los de la tribu de Leví acamparán alrededor del santuario y lo cuidarán para que Dios no se enoje con el pueblo. Los israelitas hicieron todo lo que Dios le mandó a Moisés. Distribución del campamento israelita. Capítulo 2. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas deberán acampar cierta distancia alrededor del santuario, cada uno con su propia bandera y con su escudo familiar. Campamento del este. El este del campamento del santuario de la tribu de Judá, su jefe militar es Naasón, hijo de Aminadab. Según la cuenta que se hizo, sus tropas suman 74.600 soldados. A la derecha de la tribu de Judá acampará la tribu de Isaacar. Su jefe militar es Natanael, hijo de Suar. Sus tropas suman 54.400 soldados. Y a la izquierda de Judá acampará la tribu de Zabulón. Su jefe militar es Eliab, hijo de Helón. Sus tropas suman 57.400 soldados. Las tropas de estas tribus seguirán la bandera de Judá. Juntas suman 186.400 soldados. Todos ellos marcharán al frente del ejército israelita. Campamento del sur. Al sur acampará la tribu de Rubén. Su jefe militar es Elisur, hijo de Sedeur. Según la cuenta que se hizo, sus tropas suman 46.500 soldados. A la derecha de la tribu de Rubén acampará la tribu de Simeón. Su jefe militar es Selumiel, hijo de Zurisadai. Sus tropas suman 59.300 soldados. A la izquierda de Rubén acampará la tribu de Gad. Su jefe militar es Elisafat, hijo de Reuel. Sus tropas suman 45.650 soldados. Las tropas de estas tribus seguirán la bandera de Rubén. Juntas suman 151.450 soldados. Todos ellos marcharán en segundo lugar. Detrás de ellos marcharán los descendientes de Leví con el santuario. Campamento del oeste. Al oeste acampará la tribu de Efraín. Su jefe militar es Elisamá, hijo de Amiud. Según la cuenta que se hizo, sus tropas suman 40.500 soldados. A la derecha de la tribu de Efraín acampará la tribu de Manasés. Su jefe militar es Gamaliel, hijo de Pedasur. Sus tropas suman 32.200 soldados. A la izquierda de Efraín acampará la tribu de Benjamín. Su jefe militar es Abidanán, hijo de Gidoni. Sus tropas suman 35.400 soldados. Las tropas de estas tribus seguirán la bandera de Efraín. Juntas suman 180.000 soldados. Todos ellos marcharán en tercer lugar. Campamento del norte. Al norte acampará la tribu de Dan. Su jefe militar es Ahizer, hijo de Amisadai. Según la cuenta que se hizo, sus tropas suman 72.700 soldados. A la derecha de la tribu de Dan acampará la tribu de Aser. Su jefe militar es Abiel, hijo de Ocrán. Sus tropas suman 41.500 soldados. A la izquierda de Dan acampará la tribu de Neftalí. Su jefe militar es Ahirá, hijo de Enán. Sus tropas suman 53.400 soldados. Las tropas de estas tribus seguirán la bandera de Dan. Juntas suman 157.600 soldados. Todos ellos marcharán en último lugar. El ejército israelí. Cuando se contaron las familias israelitas, entre todas formaron un ejército de 603.550 soldados. Dios le había ordenado a Moisés que no incluyera a los descendientes de Leví. Los israelitas obedecieron todo lo que Dios les había ordenado a Moisés. Cada uno acampó bajo su propia bandera y marchó con su propia familia y su propia tribu. El trabajo de los descendientes de Leví. Capítulo 3. Cuando Dios les habló a Moisés en el monte Sinaí, Aarón tenía 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab era su hijo mayor,
Cada uno de los cuatro fue elegido y consagrado para ser sacerdote. Pero solo Eleazar e Itamar se ocuparon del sacerdocio bajo la ciudad de su padre. Nadab y Abiú nunca tuvieron hijos. Dios les quitó la vida a ambos por haber prendido el incienso del santuario sin seguir cuidadosamente las instrucciones exactas que Dios había dado. Dios le dijo a Moisés: llama a la tribu de Leví para que se ponga al servicio del sacerdote Aarón y del pueblo. Cuidarán el santuario y todos los utensilios que hay en él. De entre todo el pueblo de Israel, solamente Aarón y sus descendientes serán sacerdotes. Aparta el resto de los descendientes de Leví para que estén al servicio. Cualquiera que tome el lugar de un sacerdote y no sea descendiente de Aarón, morirá. Los descendientes de Leví pertenecen a Dios. Dios le dijo a Moisés: el día en que le quité la vida al primer hijo de cada familia egipcia, decidí que los israelitas deberían entregarme todo primer hijo varón, tanto de personas como de animales. En lugar de sus hijos, quiero que me consagren a los descendientes de Leví para que estén a mi servicio y me pertenezcan de manera especial. Yo soy el Dios de Israel. Moisés hace una lista de los descendientes de Leví. Dios le dijo a Moisés en el desierto del Sinaí: haz una lista de todos los descendientes de Leví mayores de un mes, según la familia a la que pertenezca. Esta es la lista que hizo Moisés siguiendo el orden de cada familia levita. Hijos de Leví: Gersón, Kehat y Merari, hijos de Gersón. Libni y Simí, hijos de Kemat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari: Mahli y Musi. Los varones de la familia de Gersón mayores de un mes eran 7.500. El jefe de todas las familias de Gersón era Eliasib, hijo de Lael. Todos ellos acamparon al occidente, atrás del santuario, y estaban a cargo del santuario y su toldo. Cuidaban la cubierta de la piel del santuario, la cortina de la entrada, las cortinas del patio de la entrada y las de la puerta del patio que rodeaba el santuario, y el altar. Además, eran responsables de las cuerdas que se usaban para las cortinas. Las familias de Kehat eran de las de Amram, Ishar, Hebrón, Uziel y Acab, costado sur del santuario. Los varones mayores de un mes eran 8.600. Su jefe era Elisafán, hijo de Uziel. Los descendientes de Kehat tenían a su cargo el cofre del pacto, la mesa del pan consagrado a Dios, el candelabro, los altares, las cortinas en lugar santísimo y todo lo que se usaba para el culto a Dios. El jefe principal de todos los descendientes de Leví, de todos los que cuidaban el santuario, era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Las familias de Merari eran los de Mahli y Musi, acampaban en el costado norte del santuario. Los varones mayores de un mes eran 6.200. Su jefe era Suriel, hijo de Abigail. Los descendientes de Merari tenían a su cargo las tablas del santuario, con sus barras de madera, postes, bases, los postes que rodeaban el patio, con sus basas, estacas y cuerdas, más todos los utensilios del santuario. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban en el costado oeste, frente al santuario. Ellos cuidaban el santuario y estaban al servicio del pueblo de Israel. Si alguien que no fuera sacerdote hacía lo que solo un sacerdote puede hacer, era condenado a muerte. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les había mandado. Contaron y anotaron a todos los varones de la tribu de Leví, que eran mayores de un mes. Según sus familias, en total fueron 22.000. La tribu de Leví, propiedad especial de Dios. Dios le dijo a Moisés: haz una lista de todos los varones de cada familia israelita que hayan sido los primeros en nacer y que sean mayores de un mes. Anota sus nombres y apártame a los descendientes de Leví a cambio de los primeros hijos y varones del pueblo de Israel.
Apártame también el ganado de la tribu de Leví en lugar de todo animal que haya nacido primero. Yo soy el Dios de Israel. Tal como Dios lo había mandado, Moisés contó en cada familia a todos los hijos varones que nacieron primero. En total fueron 22.273. Tiempo después, Dios le dijo a Moisés: los descendientes de Leví me pertenecen y ocuparán el lugar de todos los primeros hijos varones de los israelitas. También el ganado de ellos me pertenece en lugar del ganado del pueblo. Como los primeros hijos varones de los israelitas son más numerosos que los descendientes de Leví, se podrá rescatar a los descendientes en promedio 73 que hay de más. Para rescatarlos, pedirá a cada persona 5 monedas de plata de 11 gramos cada una. Esa es la cantidad aprobada para las ofrendas que se entregarán en el santuario. Ese dinero les pertenece a Aarón y a sus descendientes. Yo soy el Dios de Israel. Moisés tomó el pago por el rescate de los hijos mayores de los israelitas que había de más y recogió 1.365 monedas de plata, según lo aprobado para las ofrendas del santuario. Ese dinero se le entregó a Aarón y a sus descendientes tal como Dios lo había ordenado. El trabajo de los descendientes de Leví, grupo familiar de Quehat. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, capítulo 4, hagan una lista de los descendientes de Leví que pertenezcan al grupo familiar de Quehat, pero tomen en cuenta a que la familia pertenece. Incluyan a los que tengan entre 35 años de edad y que puedan prestar servicio en el santuario. El trabajo de los descendientes de Quehat en ese santo lugar será el siguiente. Cuando el pueblo levante el campamento para irse a otro lugar, Aarón y sus hijos vendrán y quitarán el velo del lugar santísimo y con él cubrirán el cofre del pacto. Encima le pondrán unas pieles finas y extenderán sobre ellas una tela azul y luego pondrán las barras de madera que se usan para transportar el cofre. Sobre la mesa donde se ponen los panes consagrados a mí extenderán una tela azul y sobre ella pondrán los platos, las cucharas, las copas y las jarras para las ofrendas de vino. También pondrán el pan que se ofrece todos los días. Encima de todo esto extenderán una tela roja y lo cubrirán con pieles finas. Luego pondrán las barras que se usan para transportar el cofre. Tomarán una tela azul y con ella cubrirán el candelabro, las lámparas, las tenazas y los platillos y todos los vasos que se utilizan para el aceite. Todo esto lo cubrirán con pieles finas y lo pondrán sobre unas barras de madera para transportarlo. Extenderán una tela azul sobre el altar de oro y cubrirán esas telas finas y las pondrán unas barras para transportarlo. Tomarán también todo lo que se usa en el santuario y lo pondrán en una sola tela. Lo cubrirán con pieles finas y lo llevarán sobre unas barras de madera. Limpiarán la ceniza del altar y lo cubrirán con una tela de color rojo oscuro. Sobre él pondrán todo lo que se usa para el culto. Los braseros, los tenedores, las palas y los tazones cubrirán todo esto con pieles finas y le pondrán unas barras de madera para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver todo lo que se usa en el santuario y se pongan en camino, mandarás que los hijos de Quehat carguen con todo eso. Pero deberán tener cuidado de no tocar ningún objeto sagrado, pues si lo hacen, morirán. Ese es el trabajo que harán los descendientes de Quehat en el santuario. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se encargará del aceite para las lámparas del incienso perfumado, la ofrenda que siempre me deberán ofrecer y las lámparas del incienso. Este aceite que se usa para la consagración también se encargará de cuidar en el santuario con todos los objetos sagrados que se usan en él. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: no dejen que la familia de Quehat desaparezca entre los descendientes de Leví. Para que la familia de Quehat no muera castigada por todos los objetos sagrados, harán lo siguiente. Aarón y sus hijos les dirán a cada uno de ellos lo que le deben hacer y llevar. De esta manera, ellos no entrarán a ver los objetos sagrados y no morirán. Grupo familiar de Gersón.
Dios le dijo a Moisés: haz una lista de todos los que pertenecen al grupo familiar de Gersón, incluye a los que tengan entre 30 y 50 años de edad y que puedan prestar servicio en el santuario. Este será su trabajo. La cortina de la entrada de las cortinas del patio, la cortina de la entrada del patio que rodea el santuario y el altar, sus cuerdas y todo lo que se necesita para el culto. A Aarón y sus hijos les dirán a los descendientes de Gersón todo lo que tienen que hacer en el santuario y todo lo que deben transportar. Itamar, hijo del sacerdote Aarón, será quien los dirige. Grupo familiar de Merari. Haz una lista de todos los que pertenecen al grupo familiar de Merari, incluye los que tengan entre 30 y 50 años de edad y que puedan prestar servicio en el santuario. Su trabajo consistirá en transportar las tablas, las barras, los postes y las bases. También llevarán los postes del patio que rodean el santuario, las bases, las estacas, las cuerdas y todo lo que se necesita para el culto. Tú debes decirle a cada uno exactamente lo que debe llevar. Este será el trabajo de todos los descendientes de Merari bajo la dirección de Itamar. Moisés y Aarón obedecen. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les había mandado junto con los jefes del pueblo. Contaron y anotaron a todos los descendientes de Leví. Hicieron una lista de todas las familias descendientes de Kehat y Gersón y Merari. Contrataron a los que tenían entre 30 y 50 años de edad y que podían prestar el servicio del santuario. Este fue el resultado. De Kehat, 2.750 hombres. De Gersón, 2.630. De Merari, 3.200. En total fueron 8.580. De esta manera Moisés dijo a cada uno todo lo que tenía que hacer y llevar tal como Dios lo había mandado. Reglas para el campamento. Capítulo 5. Dios le dijo a Moisés: dile a los israelitas que echen fuera del campamento a todo hombre o mujer que tenga estos problemas, alguna enfermedad sexual o de la piel, y a los que hayan tocado un cadáver. De esa manera no contaminarán el campamento donde yo vivo. Los israelitas obedecieron lo que le había mandado Moisés y expulsaron del campamento a estas personas. Otras reglas. Luego Dios le dijo a Moisés: dile a los israelitas que si alguien roba o daña unas pertenencias de alguna persona, me lo está haciendo a mí. Es un pecado y debe corregirse así. Se le devolverá a la persona todo lo que se le haya quitado, más una quinta parte. Si la persona que dañaron ya murió y no le pueden devolver sus pertenencias a alguno de sus parientes, entonces se las darán a Dios y las pondrán al uso del sacerdote. Además, la persona que robó y dañó esas pertenencias deberá llevarla al sacerdote, un carnero para que lo sacrifique. Así Dios lo perdonará su pecado. Todas estas ofrendas que la gente lleve a Dios serán para los sacerdotes. Reglas en relación con los celos. Dios le dio otra ley a Moisés y le dijo: diles esto a los israelitas: puede ser que una mujer sea infiel a su esposo y tenga relaciones sexuales con otro hombre, sin que nadie se entere de lo que hizo, ni siquiera su esposo, pero también puede ser que su esposo sospeche de ella y se ponga celoso, y hasta puede suceder que alguno sospeche de su mujer lo engañó, aunque no sea cierto. Cuando esto pase, el esposo llevará a su mujer ante el sacerdote y le dará a Dios una ofrenda de 2 kilos de harina de cebada, como la ofrenda de un esposo celoso que quiere descubrir si su esposa lo ha engañado. No se derramará aceite ni incienso sobre la harina. El sacerdote le pedirá a la mujer que se acerque y la presentará ante Dios. Luego el sacerdote traerá agua consagrada a Dios y pondrá en ella un poco de tierra del santuario. Luego, en señal de dolor, le soltará el pelo a la mujer y la presentará ante Dios. El sacerdote le dará la ofrenda a la mujer mientras él sostiene en sus manos el agua amarga que hace daño a quienes han pecado. Entonces el sacerdote la hará jurar y le dirá: si no has engañado a tu esposo ni has tenido relaciones con otro hombre, le pido a Dios que cuando bebas esta agua amarga no te pase nada mal. Pero si le has sido infiel y lo has engañado con otro hombre, le pido a Dios que te castigue de tal manera que cuando tomes esta agua, el estómago se te hinche y no puedas tener hijos.
que esto les sirva de ejemplo a todos, ese será tu castigo. Y la mujer contestará, amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá esta maldición y la borrará con el agua amarga. Después le dará el agua amarga a la mujer para que la beba, y la mujer le dará al sacerdote la ofrenda para que la ponga sobre el altar y la presente a Dios. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de cereal y lo quemará sobre el altar para que Dios se acuerde de quien presenta la ofrenda. Luego la mujer beberá el agua amarga, y si ella engañó a su esposo, el agua le hará sentirse tan mal que el estómago se le hinchará y no podrá tener hijos. Esto servirá de ejemplo a toda la gente. Pero si la mujer no engañó a su marido, no le pasará nada malo y podrá tener hijos. Esto es lo que se debe hacer cuando una mujer engaña a su esposo con otro hombre. Si el esposo se pone celoso, tenga o no razón, debe llevarla ante Dios y el sacerdote hará todo lo que ya te he dicho. El esposo no será castigado, pero si la mujer hizo algo malo, será castigada.